Gracias, presidente. Ministra, bienvenida. No hay duda de que le han sentado estupendamente las vacaciones, digo por el tono exultante que usted en esta comparecencia ha mostrado. Desde luego, señora ministra, es la segunda vez que se lo decimos en nombre de nuestro grupo. Es una falta de respeto que, ante la dramática situación en la que se encuentran las personas desempleadas en nuestro país y, muy particularmente, las personas beneficiarias del Plan Prepara, yo no sé si usted sabe lo que significa esmola en galego, pero esmola es una limosna. El Plan Prepara para miles de seres humanos en nuestro país es una limosna, pero que les permite a veces poder comer. Y que usted venga aquí y haga esa lectura de sus políticas públicas en materia de empleo y seguridad social, desde luego es cuando menos, no sé si decirle indignante, pero desde luego usted se ve que duerme muy tranquila todas las noches, a pesar de que hay seres humanos, insisto, que lo están pasando tremendamente mal. Y, señora ministra, a ustedes y su Gobierno les gusta mucho emular y hacer exaltaciones del pasado muy reciente, ¿no? Bueno, pues les voy a citar yo también a Goebbels, ¿no? Por mucho que usted repita una mentira 1000 veces, no se va a convertir en realidad. Su relato respecto de la situación del empleo en nuestro país no es veraz, no es cierto, no hay nada que lo sostenga. Son una trituradora de destruir empleo. Es lo que hacen, no crean empleo, destruyen empleo, lo trituran, lo parcializan, lo temporalizan y lo precarizan. Señora ministra, supongo que usted conoce, se lo vuelvo a decir también por segunda vez, lo que es un ocupado en este país según la EPA. Bueno, un ocupado es una persona que con que trabaje 2 horas, tan solo 1 hora, perdón, en una semana de referencia, para ustedes ya es una persona ocupada. Esta es la calidad de su empleo y esto es lo que ustedes están manejando para decirle a los españoles y las españolas que están creando empleo. No sé si hace falta que les digamos lo que está pasando de verdad. No sé si usted conoce que somos, después de Polonia, el país con mayor tasa de temporalidad. No sé si usted también conoce, señora ministra, lo que está pasando con la población activa. Algún día debería de hablar usted con rigor de lo que está pasando con la población activa. No sé si conoce también lo que está pasando con los jóvenes, tanto que les gusta hablar de su plan de garantía juvenil fracasado también, como el Plan Prepara fracasado en sus políticas después de 5 años de ministra de Empleo y Seguridad Social. Lo que está pasando y el resumen definitivo de sus 5 años, señora ministra, y ahora con mayor fundamento en el Plan Prepara, es que están ante políticas totalmente fracasadas. Y efectivamente, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, creo que de manual, bastante bonita, si me permiten la expresión, digo bonita porque examina una cuestión de competencias, bueno, que creo que es bastante ilustrativa, efectivamente declara inconstitucional y nulo el artículo 1 y la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 1/2013 de 25 de enero. Señora ministra, ¿qué opinión le merece a usted que le hayan anulado y declarado inconstitucional el Plan Prepara y particularmente estos preceptos? Efectivamente, señalaba el compañero del PNV que la sentencia del Constitucional decía lo que deberíamos de haber hecho y efectivamente, y le voy a leer también literalmente lo que dice y señala la sentencia del Tribunal Constitucional para que usted no nos líe con estas, digamos que, lentitudes que usted manifiesta y su gabinete también para prorrogar de una vez por todas esta esmola que es imprescindible para miles de personas en nuestro país. Dice el Tribunal Constitucional, y leo literalmente, tampoco afecta a la subsistencia y a la continuidad en la concesión de las ayudas económicas del Plan Prepara. Por tanto, no busquemos excusas, señora ministra, no busquemos excusas, póngase usted los manguitos, póngase a trabajar y vaya quizás con un ritmo mucho más rápido del que debería. Efectivamente, hoy es día 29, señora ministra, y hay miles de personas que están viendo esta comparecencia y van a ver durante el día de hoy lo que usted les va a decir. A nosotros nos gustaría que nos diga qué va a hacer usted. Ya sabemos que acabará siendo la culpa de los sindicatos y acabará siendo la culpa incluso de las comunidades autónomas, pero usted tiene en su mano poder hoy dar una garantía a estas personas. En segundo lugar, señora ministra, efectivamente, usted, bueno, quizás su señal de identidad, ¿no?, es que ha recortado la prestación de desempleo en los sistemas públicos de protección
con aquel Real Decreto del 2012, nos han dicho que creamos empleo, que la recuperación económica es maravillosa. Si la recuperación económica es maravillosa y estamos en ritmos de crecimiento anteriores a la llamada crisis, señora ministra, lo tienen ustedes muy fácil. Y le pido a usted que se comprometa hoy con nuestro grupo y con el resto de los grupos, y es que en los siguientes presupuestos que entrarán ahora próximamente, se comprometa usted con los españoles y las españolas a volver a la tasa de protección que teníamos en materia de desempleo antes de la llamada crisis, es decir, cercana al 80%. Como sabe, hoy estamos en el 50,6%, señora ministra. Datos que ha dado usted que, desde luego, no sé de qué puede presumir, porque tenemos 2,8 millones de seres humanos que están en desempleo y no tienen ningún tipo de protección social, señora ministra. Comprométase usted hoy con sus socios de gobierno desde la oposición, con los señores y señoras de Ciudadanos, a volver al nivel de cobertura también de la prestación de desempleo, recuperando la prestación de desempleo a los 52 años, señora ministra. Comprométase también usted hoy mismo para los desempleados y desempleadas de nuestro país a decirles que vamos a retornar a la protección al 60%. Dígales también que van a eliminar el nivel de la denominada unidad de renta familiar. Dígales que vamos a volver al sistema anterior. Comprométase también usted, señora ministra, con los españoles y las españolas para decirle a los desempleados y desempleadas que dejen de ser ellos los que paguen los recortes de nuestro sistema, o incluso que dejen de ser ellos los que estén pagando esa rebaja fiscal a los ricos que nos cuesta a los españoles y las españolas 12.000 millones de euros al año, señora ministra. Datos, como usted sabe perfectamente, totalmente públicos. Señora ministra, también nos gustaría que nos diga de qué presume con el plan Prepara, porque efectivamente es un plan fallido, no recoloca a nadie, no sirve para darle cobertura y acompañamiento a los desempleados y desempleadas de este país. Señora ministra, podemos hablar, aunque ya le hemos hablado, y aquí ha surgido hoy también el debate, respecto de ese enorme éxito, si me permite la ironía, de privatizar los servicios de colocación de empleo, señora ministra. Los informes públicos son demoledores. Los niveles de éxito, y sigo con la ironía, en este caso, de éxito de la privatización de estos servicios, aún son peores que los sistemas públicos en nuestro país. Señora ministra, privatiza servicios que venían más o menos funcionando bien, despidió a miles de orientadores en nuestro país, y usted sigue perseverando. La verdad, señora ministra, a nosotros nos gustaría que nos diga con carácter inmediato qué es lo que va a hacer. Deles alguna certeza a las personas que están hoy pendientes de su comparecencia. Díganos a la oposición cuáles son sus inmediatas reformas para cambiar el sistema de protección social en nuestro país. ¿Usted qué siente cuando sabe que la tasa de protección social ha caído 26 puntos en España? ¿Qué es lo que siente? ¿Duerme tranquila usted? Porque, insisto, nos están diciendo, y empezó usted así su comparecencia, que la recuperación económica es fulgurante, que todo va genial en nuestro país y que estamos creando más empleo que nunca. Si esto es así, señora ministra, desde luego el Real Decreto Legislativo del 2012 no tiene sentido, señora ministra. No tiene sentido, salvo que usted esté haciendo lo que ya sabemos que hace, que es mentir al conjunto de los españoles y las españolas. También, señora ministra, nos gustaría que nos diga, bueno, ¿qué va a hacer con esos 2,8 millones de personas que hoy no tienen ningún tipo de protección social? ¿Qué les va a decir hoy? Díganoslo. También nos gustaría que, bueno, efectivamente, nosotros sí defendemos la competencia de las comunidades autónomas. Insisto, como he empezado, era bastante de manual. Y además creemos que cuanto más próxima sea la gestión, seguramente se va a propiciar mucho mejor. Pero también somos conscientes, y sabemos que ya algunas comunidades así lo han manifestado, que hay dificultades en algunas comunidades autónomas. Nos gustaría que nos dijera también qué es lo que va a hacer en el caso de que existan dificultades para que algunas comunidades autónomas puedan gestionar este plan. Díganos, en definitiva, señora ministra, y aquí ya voy a terminar, desde luego, si se va a comprometer o no con las personas desempleadas de nuestro país y, desde luego, cuáles son los hitos inmediatos que va a emprender. Y, finalmente, señora ministra, usted ha presumido incluso del sistema público de pensiones. Yo no sé si es consciente de lo que usted está diciendo. El Partido Popular se ha convertido en un auténtico peligro para los pensionistas en nuestro país. No sé si lo sabe, un auténtico peligro.
Por favor, mantienen el silencio y el respeto por el resto de... Yo, si quiere, le cedo la palabra a la señora Villalobos. Pues, si quiere hablar, se la cedo sin ningún problema. Díaz, por favor. Sí, y termino diciéndole, señora ministra, que no sé si usted conoce que por cada nuevo afiliado a la Seguridad Social tenemos como mínimo una media de 11 contratos para esa afiliación de la Seguridad Social. Yo no sé si usted tiene que repensarse, pero la verdad es que a este grupo le hubiera gustado que hubiera venido aquí, por lo menos, con un tono más humilde y con alguna solución para las personas, insistimos, que hoy están esperando una respuesta por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de nuestro país. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.